Son tan severos y tan estrictos que ellos te hacen morir en esa celda en silencio día tras día. ¿Son las prisiones japonesas el infierno que describe la señora Carole Ghosn? Lo cierto es que son invisibles e inaccesibles. Pero después de meses de negociaciones, obtuvimos una autorización excepcional para filmar en un penal en el otro extremo del país, Yamaguchi, en el suroeste del archipiélago. La prisión que el gobierno japonés accedió a mostrarnos. Una penitenciaría modelo, por supuesto, pero este será el punto de partida de mi investigación sobre el sistema penitenciario japonés. Un sistema autoritario con reglas ultra estrictas. Violencia moral. Una máquina capaz de aplastar a los reclusos y que los cambiara por completo. Aquí no hay muros de hormigón, ni torres de vigilancia, ni ventanas enrejadas. 620 detenidos, la mayoría de los cuales son mujeres. Tendremos derecho a 2 días de visita ultracontrolada. Avanza para el control. Todo lo que filmemos será revisado por varios guardias detrás de nosotros en todo momento. La prisión abrió sus puertas para mostrarnos sus modernos programas. Clases de dibujo, informática, cocina, presos responsables, a los que incluso se les confían cuchillos muy afilados. Los guardias no tienen armas. Sí, siempre hay riesgos de un derrape, pero apenas hay casos de violencia y estamos desarmados. ¿Y esa regla es solo en esta prisión? No, es la regla en todo Japón. Nosotros los guardias hacemos artes marciales para que podamos defendernos en caso de un problema. Otro orgullo. Las celdas, modernas y privadas, con camas de estilo occidental. En otras partes de Japón, los presos duermen en futones desplegados en el suelo. Este fue el caso de Carlos Ghosn los primeros días de su custodia policial. Aquí hay un televisor. Aquí está el baño. Allí, el fregadero. Hay una toalla debajo. Y ahí está la cama. Esto es raro en Japón. Y la oficina está aquí. Nos sorprende que no haya rejas en las ventanas. ¿Es una ventana especial? Sí, el vidrio es muy fuerte. Si, por ejemplo, alguien toma esta silla e intenta romper la ventana, esta no cederá. Es muy resistente. Ningún recluso ha escapado jamás de esta prisión. En 2011, por primera vez en Japón, incluso se abrió una guardería en los terrenos de la penitenciaría, que acoge a los niños de los pueblos vecinos. Una prisión ejemplar, no violenta, donde los presos parecen respetados. ¡Reúnanse todos! Sin embargo, pronto descubriremos sus reglas ultra estrictas, las de todas las prisiones japonesas. Nunca llamados por su nombre, los presos tienen un número, que deben indicar cuando los guardias pasen lista. Cada movimiento está estrictamente controlado, siguiendo una orden disciplinaria casi militar. ¡Ahora marchen! El reino de la obediencia total. Los presos no tienen derecho a hablar, a intercambiar, a comunicarse. Es solo durante los 30 minutos diarios de ejercicio que se les permite susurrar. Todo está cronometrado. La comida dura 13 minutos. Cuando los prisioneros hayan terminado, deben esperar el sonido del cronómetro. Gracias por esta comida.
Aquí, el trabajo es obligatorio. Durante la clase de dibujo, no puedes hablar directamente con el profesor. Pido por favor hablar con el instructor. Permiso otorgado. Está prohibido dibujar la prisión o evocar su historia, sus sentimientos. No sabremos lo que realmente piensan los prisioneros. Pero me puse en contacto con un ex recluso de esta prisión. Está en Tokio, hoy libre, libre para hablar. Para poner sus recuerdos en imágenes, llamé a un artista de manga. Él trabajó en el universo de la prisión y nos ilustrará lo que la prisión de Yamaguchi no nos mostró. Isadori pasó 5 años en la penitenciaría de Yamaguchi. Liberado en 2017, mantuvo el mismo corte de pelo de la prisión. En Japón, pocas personas se atreven a criticar el sistema penitenciario. Isadori desea permanecer en el anonimato. Incluso usar una toalla para limpiarse en verano cuando hace calor, necesitas un permiso especial. Hay un momento para eso, y cuando ese momento se declara terminado, tienes que parar. Isadori había creado una estafa para ganar dinero ilegal. Y a los 23, él terminó en la cárcel. Un universo donde la más mínima acción se regula minuto a minuto. Comer, beber, lavar, ir al baño, cómo guardar tus cosas, en qué posición dormir. Ni siquiera se le permite mirar por la ventana por mucho tiempo. En Francia, mientras un preso no sea violento en su celda, es libre de ocupar su tiempo como quiera. Pero no en Japón. ¿Por qué crees que los guardias te pedían eso? Al caminar, el codo no debe estar doblado. Debes mantenerlo en ángulo recto con tu cuerpo. Y hay que levantar la mano a la altura del hombro. Fue realmente molesto de hacer. Para que los viajes en grupo se vean bien, te imponen estos movimientos. Nunca entendí por qué. Incluso los dedos no deben estar doblados, deben estar rectos, solo porque se ve mejor. ¿Y por qué crees que los guardias te pedían eso? Es como una marcha militar. Quieren que tu propio cuerpo se someta a las reglas. Si no puedes seguir reglas tan simples, significa que no estás listo para reintegrarte a la sociedad. Una sociedad japonesa altamente catalogada, donde el individuo se ajusta a las reglas sin quejarse, donde los valores del grupo priman sobre la libertad individual. Las reglas penitenciarias japonesas no solo se aplican a los convictos, también se aplican a los que aún no han sido juzgados, e incluso por simple custodia policial. Así lo reveló al público la detención de Carlos Ghosn. Ahora bajo arresto domiciliario en Tokio, sus comunicaciones son filtradas por los jueces y no se siente libre de hablar con los medios. Pero su esposa, Carol Ghosn, aceptó una entrevista en Nueva York, donde vive lejos de su esposo, a quien no le permiten ver desde el 4 de abril. Sin embargo, ya no está detenido. Carol Ghosn fue escuchada como testigo en el caso, y desde entonces, la Corte de Tokio incluso le prohíbe llamar por teléfono o escribir a Carlos Ghosn. Rara vez confía en los periodistas, pero accedió a hablar de los largos meses de detención del CEO destituido después de su arresto. Lo metieron preso, lo pusieron un pijama y le sacaron todo. No había calefacción, hacía mucho frío. Y al principio dormía en el suelo. Está en un cuarto iluminado las 24 horas. Y le quitaron el reloj para confundirlo. 2 duchas a la semana y salía media hora al día, de lunes a viernes. Él caminaba por una azotea, caminaba sobre el techo. Y los fines de semana le cerraban la puerta y le ponían la comida debajo de su puerta. Le daban de comer, pero apenas tenía proteína. Le daban sopa con arroz y eso era todo. Perdió la primera semana 10 kilos. Estas imágenes de apoyo, enviadas por las autoridades penitenciarias, afirman que a Carlos Ghosn se lo trata bien, como a todo el mundo. Celda limpia, menús elaborados por nutricionistas, con verduras y carne o pescado en cada comida.
En ese momento, Carol Ghosn no tenía derecho a visitar a su esposo en el centro de detención de Tokio. Después de 3 meses y medio, obtiene derechos de visita, 30 minutos en el salón. Este es el lugar más triste que he visto en mi vida. Hacía frío y estaba helado. Frío, frío y gris y silencioso. Y sentimos la tortura moral. Él estaba en completo aislamiento. Manos flacas, pálidas muy amarillas. Era fuerte. Trataba de estar sonriendo conmigo y yo tampoco quería mostrar mi tristeza. Es tan severo y tan estricto que ellos dejan que te maten en silencio. Los japoneses afirman que su sistema judicial trata a todos por igual. ¿Crees que tu esposo es tratado con más dureza o es tratado como todos los demás? Incluso si es así, no lo sé. Pero incluso si es tratado como todos los demás, es súper duro y es un sistema hecho para romper a la gente. No quiero que lo traten como alguien especial, solo que lo traten bien. Quiero que traten a todos de manera justa. Ningún ser humano debería ser tratado así. Es realmente injusto y no es aceptable de un país que es parte del G7, quien dice que es una democracia, que envía embajadores de UNICEF por todo el mundo y que quiere demostrar que sus habitantes son gente civilizada y gente de bien. Después de todo, Carlos Ghosn terminó recibiendo una fianza. Un raro privilegio en Japón, donde normalmente los acusados esperan el juicio en detención, a veces meses o años. La liberación de Carlos Ghosn está sujeta a reglas muy estrictas. Su pasaporte fue confiscado y no se le permite tener un teléfono inteligente. Y solo puede consultar internet en la oficina de su abogado. Bueno, tampoco es libre. Lo sigue a todos lados la fiscalía. Saben lo que come, a dónde va, con quién habla. Y eso no es legal. Dicen que no es legal, pero lo hacen. Sí, lo hacen. Es increíble lo que le hacen. ¿Por qué están haciendo esto? No es posible. No hay justicia. Ellos hacen lo que quieren, pero no siguen la justicia y eso es, están por encima de la justicia, los fiscales japoneses. La vigilancia de Carlos Ghosn por parte de los fiscales están bien organizados por el Tribunal de Tokio. En Japón, la oficina del fiscal en realidad tiene un poder considerable. En el 99% de los juicios, los jueces siguen su consejo y el acusado es condenado. Carol Ghosn sabe que su esposo tiene pocas posibilidades de ser absuelto. Esta detención, sin embargo, no fue excepcional. No solo le sucede a los jefes ricos. Esto también puede afectar a simples ciudadanos, turistas o expatriados, que cometen un delito, aunque sea menor. Instalado desde hace 2 años en Japón, Thomas trabaja en el mundo de la noche y vivió la pesadilla de la custodia policial japonesa. Para no comprometer su vida en Japón, su identidad no será revelada. Detenido tras varios pequeños robos en tiendas de conveniencia y por huir de un karaoke sin pagar, el francés de 23 años es llevado a la comisaría. Prohibido incluso de hacer una llamada telefónica. En Francia, sus padres aterrorizados imaginan lo peor. En Japón, sus compañeros de cuarto lo buscan por todas partes. Intenté llamarlo miles de veces, pero ninguna noticia, desapareció. Él llevaba 5 días desaparecido y estábamos súper preocupados por él. Después de 6 días, la embajada de Francia, ya informada, advirtió a los familiares: Chota puede ir a ver a Thomas. El francés aún no había podido ducharse. Solo había visto a su abogado una vez, designado por el tribunal. Era tan difícil para él, tan difícil. Me dije a mí mismo, ¿por qué huele tan mal? Se veía muy cansado. Como un vagabundo. Sí, como un vagabundo. En Francia, la custodia policial es de un máximo de 2 días, 6 en caso de amenaza terrorista. Thomas será detenido 30 días por robo con violencia. Es un despertar muy brusco, por eso están gritando. También usaban lenguaje militar, así que realmente no entendía japonés, aunque lo hable un poco. Te registran, te hacen doblar tu futón, por supuesto, todo en silencio. Tú debes estar callado, no tienes derecho a hablar. Tampoco se te permite mirarles a los ojos. Debes mirar siempre hacia abajo, contra una pared.
Y así es el día. Bien, no debes hablar, no hacer ruido, no te apoyes en una pared, no pierdas el tiempo caminando ni dando vueltas en círculos. Lo hice el primer día, pero inmediatamente me dijeron que parara. Por la noche era lo peor. Ellos dejan la luz encendida incluso de noche. Siempre está ese neón allí, que permanece encendido incluso de noche. Pasan cada 30 minutos en tu celda. Entonces te abren la puerta. Y eso te despierta, porque es una puerta de acero. Ellos te están mirando. Si cambiaste de posición, te despertarán porque no pueden verte la cara. Tienes que mostrar tu cara todo el tiempo. Sentí que no tenía tiempo para descansar. Un control de 24 horas, para prevenir que los detenidos atenten contra su vida. Pero esta explicación no satisface a Tomás. Es una especie de tortura mental, creo. Tiene que ser parte del proceso, creo. Es muy psicológico. Ciertamente no te golpearán, ni abusarán de ti. Sin embargo, a veces estaba enojado, gritaba. Hasta los insulté en francés y todo. Se centra principalmente en la psicología, la mente. Es una tortura mental. Como los prisioneros de Yamaguchi y como Carlos Ghosn, a Thomas se le permiten 30 minutos de ejercicio al día. Pero cuando sale de su celda o se presenta ante el fiscal, está atado. Así que primero, de hecho, había un arnés alrededor de mi panza, y luego tenía una correa que se metió en agujeros, como en esta parte. Estaban muy apretados, recuerdo. Cuando salí de la celda, a respirar bien, estaban muy apretados. Y luego tenía las esposas al frente, muy apretadas también. Y estaban conectados al arnés que sujetaba la correa, con un guardia delante y otro detrás. Y debía mirar al suelo o las paredes, como un terrorista. Incluso tuve la impresión de ser, no sé, un loco, un asesino en serie. Sentí que maté gente. Sentí que no tenía derechos, de verdad. No tenía derechos. Me preguntaba si ellos me consideraban humano, de verdad. O me consideraban un perro o un monstruo, no lo sé. Le dijeron que enfrentará hasta 7 años de prisión. Su abogado calcula una pena de prisión de 1 año. Pero gracias a varias cartas de disculpa, en particular de sus padres, Thomas es liberado sin una sentencia de prisión. Se considera un milagro. Yo tuve que admitir que no volveré allí por nada del mundo. Que entendiste tu lección. Y ese es quizás el único punto positivo de esto. Claro, es horrible. Pero que nunca vas a volver allí. Que es un infierno. Es un infierno. Cambias mucho. Hay un antes y un después. Te ajustas a las normas. Thomas salió de la cárcel con más miedo que daño recibido. Decidió quedarse en Japón porque todavía ama este país. Otros nos mostrarán una cara aún más brutal de las prisiones japonesas. En Japón, pocas personas están interesadas en el destino de los exprisioneros. En Osaka, la tercera ciudad más grande del país, una mujer intenta ayudarlos. Condenada 4 veces por posesión de estupefacientes, Remi Nakano pasó 12 años en prisión. Ella dirige un bar nocturno donde exreclusos trabajan como camareros. Entre sus clientes están mujeres y hombres marcados por la prisión. A veces, familias de detenidos a quienes ella asesora. En la cárcel, si se quiere ofrecer un pañuelo a un preso que no lo tiene, es una violación de las reglas. Si quieres darle algo de tu comida a otro recluso, también está prohibido. La dificultad, en prisión, son cosas obvias en el mundo normal. Incluso la amabilidad o el altruismo no están permitidos. Esta noche, 2 hombres. Uno de ellos es un ex yakuza, esos famosos gánsteres de la mafia japonesa. Kabo y Naoki pasaron tiempo en prisiones muy rigurosas, sin ventilador en verano, sin calefacción en invierno, en un país con temperaturas extremas. En invierno teníamos menos 1 o 2 grados bajo cero. Estábamos congelados. Como las paredes eran de concreto, creo que hacía aún más frío adentro que afuera. Éramos 6 en la misma celda. Si alguien lee un periódico, el simple acto de doblar el periódico crea una corriente de aire helado. Los demás gritábamos, ¡pero cuidado! ¡Nos estamos congelando! Y empezábamos a discutir. La parte más difícil fue para los presos de 60, 70 años. Yo era joven, pero algunos solo tenían una camiseta y cogieron resfriados o enfermedades como la neumonía.
Estos ex reclusos también experimentaron mazmorras de castigo del tamaño de una cama. Si ellos no respetaban las reglas, Tienes que sentarte así y mantener las manos así. Si pones las manos así o debajo de las nalgas en invierno, te regañarán. Si inclinas los ojos, también te regañan. Si miras hacia arriba, obtienes una patada y el guardia grita, ¡mira de frente! Debes sentarte en esta posición inmóvil desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. estos aislamientos pueden durar varias semanas. Para los presos más reacios, varios meses. Un sistema duro pero efectivo es el argumento de las autoridades japonesas. La tasa de criminalidad en Japón es una de las más bajas del mundo. En proporción a la población, hay la mitad de presos en Japón que en países europeos y 15 veces menos que en Estados Unidos. Esta experta ha trabajado durante 12 años en las penitenciarías japonesas. Ella los visita regularmente. Cuando discuto con especialistas penitenciarios franceses, dicen que la prisión japonesa es como una prisión en Francia hace un siglo. Y estoy totalmente de acuerdo. Estas marchas militares, todos estos reglamentos, esta rutina diaria muy precisa, permite gestionar eficientemente un máximo de presos con guardias mínimas. Priorizan el cumplimiento de las normas de derechos humanos. Según Megumi Yasuda, la administración penitenciaria japonesa no busca humillar a los prisioneros, menospreciarlos o destruirlos. Pero ella considera que, durante su sentencia, deben renunciar a algunos de sus derechos más fundamentales. La filosofía subyacente aquí es que la prisión es, ante todo, castigar. No es un centro de formación. Los japoneses no son como los europeos, apegado a esta idea de que cada preso es un ser humano y que debe ser tratado como un ser humano. La Amnistía Internacional de Derechos Humanos, e incluso en 2007, el Comité de la ONU contra la Tortura, pidió que se detuvieran los tratos más duros. Pero los informes de estas organizaciones internacionales no son vinculantes. Las autoridades japonesas solo hacen oído sordo. Sin embargo, en Japón se alzan voces en contra de este sistema que puede acabar con vidas. Esta es la historia de Iwao Hakamada, que conmovió Japón. Este hombre de 80 años, que fue en su juventud boxeador profesional, pasó 47 años tras las rejas. Él es el hombre condenado que en el mundo permaneció más tiempo en prisión. Todos los días, el señor Hakamada da una caminata de 5 horas en las calles de Hamamatsu, al suroeste de Tokio. En 1968, fue condenado a la horca por un cuádruple asesinato, pero en 2008, las pruebas de ADN arrojaron serias dudas sobre su culpabilidad. Liberado hace 5 años, está a la espera de un nuevo juicio. Los voluntarios decidieron ayudarlo, como la mujer del sombrero azul, que lo vigila durante su paseo. El otro día le pregunté por qué caminaba así. De hecho, él patrulla para comprobar que no haya ladrones. Él ahora disfruta de la libertad. Creo que la libertad es el mejor tratamiento para él. Medio siglo en total aislamiento le ha hecho perder la cabeza. El señor Hakamada ya no habla. Saluda a los carteles, a los niños, a las modelos. En los centros comerciales, se siente bien. Ama los colores y la vida. Por el contrario, desconfía de los hombres y vallas que le recuerdan a la cárcel. Un pueblo de fantasmas del que no se ha librado del todo. La comida está lista. Ven a comer, por favor. Por favor. Hoy, Iwao Hakamada vive con su hermana. Ella luchó toda su vida para que lo liberaran. A su vez, los voluntarios del comité de apoyo vienen a ayudarlos en su casa. Él siempre cierra esta puerta después de comer y descansa en la sala. No es porque estés ahí. Es su mundo.
Eso es todo. No le importa a la gente que pasa. En realidad, él ha vuelto a casa, pero también ha traído su mundo a sí mismo. Y no creo que eso vaya a cambiar. Los médicos dicen que el exboxeador sufrió un shock traumático debido a las condiciones de encarcelamiento de los presos condenados a muerte. En Japón no se les avisa su ejecución hasta la misma mañana de su ejecución, y las familias se enteran después de su ahorcamiento. Cada preso en su celda escucha los pasos de los guardias. Si los pasos se detienen frente a tu celda, significa que es tu turno. Hasta las 9 de la mañana, los condenados no saben si es su último día. Viven en la angustia diaria de morir. Es tan cruel, tan doloroso para la gente que está allí. Un día, los pasos se detuvieron frente a la celda del vecino de Hakamada. Él solo le dijo, «Cuídate», y se lo llevaron. Esto fue un shock para Hakamada, y fue entonces cuando perdió la cabeza. Desde su celda, Iwao Hakamada escribió miles de cartas a su hermana. Son las pruebas de su degradación mental. Mira ahí, en tinta roja escribió, «Soy Dios, soy el Hijo de Dios, controlo el universo». Ya no entendíamos nada de sus cartas. Iwao Hakamada pensó que él era Dios, un ser inmortal que no podía ser ejecutado. Se refugió en un mundo imaginario. Cuando le dijimos que su caso iba a ser juzgado de nuevo, dijo, «Esta gente dice tonterías. Son todas mentiras. Por favor, déjame». No podía creerlo. Cuando fue liberado no tenía sonrisa ni lágrimas en su rostro, ni la más mínima expresión. La misión de Machiko ahora es devolverlo a la vida. Cada sonrisa es una victoria para ella. Esa es mi arma secreta. Durante años, este hombre no sintió la dulzura humana. Trato de ayudarlo a encontrar sus emociones. La sociedad lo abandonó, y como miembro de la sociedad me siento responsable. Estamos felices de que esté vivo y de vuelta con nosotros. Eso es lo que quiero transmitir con este masaje. Ese es el mensaje que quiero transmitirles. A sus 83 años, Iwao Hakamada no ha sido absuelto. Convencido de su culpabilidad y a pesar de su estado de salud, el fiscal está tratando de enviarlo de vuelta a prisión.